Ezequiel capítulo 37, un capítulo muy conocido. 37:1. ¿Lo encontró? Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y la mano de Jehová vino sobre mí, y me levantó, ¿en qué? En el espíritu. Y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? Lleno de huesos. Y me hizo pasar, ¿por dónde? Cerca de ellos. ¿Y qué dice? Por todo el derredor. Y aquí una gran, era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Tome su asiento. Yo sé que este es un pasaje, pero muy predicado, muy conocido, muy lleno de, ¿por qué no decirlo de esta manera? Por lo menos en esta casa, de conocimiento, de búsqueda, de seguimiento acerca de este pasaje de la Escritura. Sabemos que este pasaje de la Escritura del Señor lo habla para el pueblo de Israel, pero vamos a hacer un pequeño, ¿cómo se podría decir? Acerca de la vida de Ezequiel, un mirar hacia adelante. Ezequiel, un sacerdote, porque era sacerdote sobre la orden que él tenía sobre su padre culminaba su sacerdocio a los 50 años y él comenzaba su sacerdocio en ese mismo lugar. Era como quien dice, vamos reponiendo los ministerios. Pero ¿qué pasaba? Ezequiel, un hombre llamado para algo específico como un sacerdocio, y venía por linaje sacerdotal. Pero ¿qué pasó? Por eso digo, vamos al principio. Dios lleva a Ezequiel a una crisis. Diga conmigo crisis. A una crisis que estaba pasando en la nación de Israel. Porque la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 1, versículo 3 en adelante, o de 1 en adelante, dice que Ezequiel estaba en un lugar, había sido llevado cautivo junto al río Quebar, y usted conoce la escritura, y dice que estaba mirando y de repente vio como algo envolvente que venía sobre él y escucha la voz de uno que le habla y le da instrucciones y le dice cosas. En ese preciso instante, Dios lo muda de sacerdote a profeta. Ezequiel, que se había preparado desde su infancia más tierna, su padre lo había preparado en las leyes de Moisés, lo había preparado en tantas cosas y ordenanzas que tenía el grupo sacerdotal, que por turno le tocaba. Él ya estaba a punto de comenzar su orden sacerdotal. Pero tuvo que venir una crisis, como la que vivimos hoy, por ejemplo. Recién el pastor decía acerca de crisis. El pueblo, los pueblos, las naciones están viviendo en crisis. Dice la palabra de Dios, luego después de todo esto lo lleva a un valle lleno de huesos. Usted conoce la escritura lo que dice, secos en gran manera, porque esos huesos estaban secos. Y hace una pregunta el Señor y le dice, ¿cómo le dice? Hijo de hombre. ¿Vivirán, hijo de hombre, vivirán estos huesos? Yo creo que si esa pregunta Dios la hiciera a alguno de nosotros los pastores argentinos de esta época, pero por supuesto, si yo tengo la unción, suelto la palabra y garantizo victoria. Dígame que no es así. Sin embargo, Ezequiel le dice, tú lo sabes, mi Señor. Pero para que él pudiera entender e interpretar el lenguaje de Dios, tuvo que pasar un proceso de ser cautivo, de ser quitado de los lugares donde él habitaba, de su ciudad, de ser quitado de sus compañeros, de sus coterráneos. Fue necesario quitarlo de lo que él estaba a punto de lograr, que fue una unción sacerdotal, para ser llevado a tierras extrañas, para luego después
Dios pudiera hablar con él y mostrarle visiones. Que yo creo que, me imagino, porque la historia relata eso y yo me imagino que él antes de eso no había vivido cosa semejante como una tremenda revelación, como una visión. ¿Cuántos alguna vez tuvieron una visión? ¿Verdad que cuando uno tiene una visión como que se queda descolocado y nadie entiende por qué? Pero te están mirando y ves que tiene la cara, estás viendo algo que el resto no puede ver. Ezequiel estaba viendo algo que el resto no podía ver. ¿Por qué? Porque él estaba siendo mudado. Él estaba siendo catapultado. Él estaba siendo llevado a lugares donde él no quería estar. Porque yo me imagino que donde él estaba muy cómodo. Yo me imagino que los logros que él tenía eran los logros satisfactorios no solamente para él, sino para su familia, para todo el linaje sacerdotal. Pero Dios, que es eterno, diga conmigo, Dios es eterno. Dios es eterno. Y había visto al pueblo de Israel desde el principio lo que serían, lo que eran y lo que habían de ser. Un pueblo en conflicto. Un pueblo en conflicto desde el momento que fueron llamados pueblo. Conflicto, 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 hasta el día de hoy conflicto. Un pueblo, tanto así su conflicto que aunque ellos conocen la Escritura, mejor que usted que yo juntos, porque desde muy pequeña edad, yo me imagino que ellos, los papás, no sé, por lo que yo puedo ver a través del pastor Isaac Rabinov de Israel, no le enchufan el celular a la criatura. ¿Saben lo que le ponen a la criatura? Esto le ponen. La Torá. Y tenés que saberte de memoria. Tu vida infantil, tu vida adolescente, tu vida de joven, tu vida de persona grande, la palabra es como algo que lo podés manejar al dedillo. Por lo tanto, ellos conocían la Torá desde el principio a fin, pero Dios también conocía lo que ellos iban a pasar, que iban a ser un pueblo en conflicto constante, un pueblo en conflicto constante, una y otra vez. Pero fue necesario que un hombre encontrara gracia, como Ezequiel, para que Dios pudiera mostrarle lo que era Israel en su momento, pero también lo que iba a ser luego. El antes y el después. Pero yo sí me ponía a pensar en esta palabra, y sabe una cosa, que cada vez que una nación está en conflicto, un pueblo está en conflicto, una sociedad está en conflicto, Dios se goza en levantar a hombres. Amén. No digo un hombre, digo a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el espíritu ¿de quién? Se lo conoce como la profeta, la novia, el espíritu de Elías. El que un día dijeron a Juan el Bautista, tú eres el Elías. No, yo no soy. Dios necesita levantar a una iglesia. Amén. Porque ya es necesario que así sea. Porque la nación, el mundo entero está en conflicto. Hoy no es lo mismo que ayer. Los tiempos y las edades han pasado. Y cada vez hay, como dice la Escritura, más violencia. Más cosas terribles que uno ni siquiera se le ocurre imaginar. Pero Dios que lo ve como un pueblo en conflicto. Y Dios, cada vez que hubo conflicto, cada vez que hubo un derrotero en la sociedad, ¿cuándo comenzó esto? Desde el momento que en Génesis uno de aquellos que trajeron la ofrenda más hermosa al Señor, que fue Abel, su hermano lo mató. Desde ese preciso instante la sociedad comenzó a andar en un derrotero social, moral, cada vez peor, cada vez peor. ¿Qué pasó? Dios levantó a un hombre llamado Noé para poder salvar a una humanidad por un hombre. ¿Será que en medio de esta sociedad
Dios podrá levantar a alguien. Amén. Puede levantar a la iglesia, la cual tú y cada uno de los que estamos en esta noche somos parte. Dios viene levantando hombres de tiempo en tiempo, en edades diferentes. Levantó un Abraham, de ahí sacó una generación, a un Isaac, a un José que salvó al pueblo de morir de hambre. Levantó a un Elías, a un Eliseo. Levantó a un Juan el Bautista. Porque era necesario que se levantara una voz. ¿Vio que el pasaje dice, tú eres el Cristo? No, yo no soy Cristo. Tú eres Elías. No, no soy Elías. ¿Quién eres tú? Yo soy algo más que un profeta. Soy una voz que clama en el desierto. Y en este tiempo, así como Dios le hablaba a Ezequiel y le decía que pasara en medio de esos valles, de ese valle, que estaba como lleno de flores, lleno de árboles, lleno de frutos, lleno de huesos secos. Recién escuchaba al pastor que decía de una moraleja, creo que fue el pastor Néstor, que decía que venía un ciego caminando con una vela o con una luz encendida y los otros se reían porque decían, mira, este ciego camina con una luz encendida si él no puede ver. Me imagino. Por eso decía, somos los ridículos. Es verdad, lo somos, porque somos esa luz que estamos en medio de la oscuridad. Solo que aquel que traía la luz era ciego. Y le decía, lo que pasa es que yo, lo escucharon lo que contaba el pastor, yo conozco las calles al dedillo y no me voy a tropezar, entonces le traigo luz a los que vienen detrás. ¿Quiénes son los que traen la luz a los que vienen detrás? La iglesia. Yo sé que este pasaje no tiene que ver con lo contemporáneo, pero lo quise traer a este tiempo. Yo sé que este pasaje es para el pueblo de Israel, porque luego después sigue diciendo, ¿qué quería decir esto? Le decía el Señor a Elías, y le decía, este es el pueblo de Israel, y especifica. Pero yo lo quise traer a este tiempo, un tiempo de crisis moral, crisis social, crisis cultural, crisis. Para donde usted vea va a encontrar crisis, pero necesita a locos, necesita, como decía el pastor recién, a ridículos, que se atrevan a creer que pueden traer una palabra de parte de Dios para aquellos huesos que están secos. Porque el Señor le dice a Ezequiel, le dice, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Entonces profetiza y diles, huesos secos. En una palabra dice, cobrad vida. Y esto nos dice a nosotros la iglesia. Amén. No vegetemos más en las sillas. Despertémonos de este letargo en la que estamos durmiendo. Estamos, porque me incluyo, soy la primera. Habiéndolo hecho todo, no hemos hecho nada, Pastor Carlos. Amén. Nada. Somos menos inútiles usted y yo. Y necesita el Señor de hombres como ustedes, que puedan poner esto al servicio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que puedan anunciar a los huesos secos, y les va a hacer pasar por lugares donde ustedes dicen, pero ¿por qué tengo que venir yo por acá? ¿Por qué yo tengo que ir a sentir de tener que ir a algún lugar? Justo están pasando necesidad. Los huesos secos que tienen que recobrar vida. Y a usted lo va a usar. A usted que se ha atrevido a creer y que hoy está aquí, es porque el Señor le quiere decir, te quiero usar. Si nos empapamos del Espíritu de Dios y dejamos que Él nos guíe, ¿saben las cosas tremendas que podemos llegar a hacer? No nosotros, Él. El Espíritu de Dios en nosotros. Así como los profetas en su tiempo. ¿Por qué Dios tenía que levantar profetas? Porque no estaba la Biblia. Solo los mandamientos de Moisés.
en la cual el pueblo se regía. Pero era necesario levantar a profetas que el Espíritu de Dios levantara para que Dios mismo hablara por la boca de ellos. Hoy estamos necesitando, porque aún las congregaciones están en crisis, pastor. Pensando que estamos haciendo bien, como usted siempre lo dice o lo comentamos siempre acá en la congregación, ponemos estrategia de hombre a apagar luz y lo que ustedes ya conocen y le hemos hablado tantas veces. Hacer como si fuera una discoteca. En Buenos Aires le dan, tapar los oídos a un Tommy, le dan un preservativo a la persona, al chico y le dice, pecá pero cuídate. Iglesias. La iglesia, la congregación, las congregaciones, no digo todas, pero están en crisis. Por eso este joven le decía al pastor Néstor, estoy descreído de todo. Eso lo hemos logrado nosotros los que creemos, los que sabemos, los que conocemos, o por lo menos decimos que conocemos y no conocemos a la... Por eso el Señor dice, mi pueblo se perderá porque le faltó conocimiento. El pecado más grande es no conocer, pudiendo tener, pudiendo conocer. Entonces esto es lo que nosotros, el Señor a mi vida me ha dicho, a mí, no a usted, a mí. Déjate usar, déjate manifestar mi poder en tu vida. Camina en medio de valles de huesos secos. Los otros días me reía con el pastor porque le decía, yo no sé, pero como que el Señor dijo, ¿y quién irá? Y todos hicieron un paso atrás y yo quedé adelante. Pero no es por el yo. ¿Sabe que de repente encontrando en esos barrios, usted se va a asustar o se va a sorprender? ¿Sabe cuántos niños de 13 años que quedan embarazadas de niños de 11, 12 años? ¿Usted lo sabe? ¡Ah, pastora! ¿Sabe que sí? ¿Y qué puede hacer uno como pastor? Ponerle una pistola en la cabeza, pedazo de pecador. No le podemos decir así. Lo único que podemos decirle es que en el Señor hay esperanza y que no se cierre, porque hay 3 peligros en medio de esos huesos secos. El peligro número 1 para un adolescente es tener miedo que no te escuchen y escaparse de su casa. El peligro número 2, tener miedo que no te escuchen y dedicarte a la droga o la cosa que te atormenta, te aturda de tal manera que no te atormente tus pensamientos. Y el peligro número 3, no encontrar salida y quitarse la vida. 3 peligros. 3 peligros que la sociedad en crisis moral hoy está viviendo y comienza con nuestros pequeños. Y mientras iba viendo todas estas cosas decía, para eso me trajiste, para eso. Y sabe una cosa, realmente para mí es un desafío. Lo comentaba con el pastor, le decía, es un desafío porque yo soy como, a ver cómo diría, como zapatito de gamuza, no tengo brillo con los chicos. No tengo brillo, soy una persona grande, ni con los adolescentes, no tengo brillo para nada. Mira lo que tengo que hacer el Espíritu de Dios. Acá hay 2 personas que son testigos, 3 con el pastor, que cada vez que llego a aquel lugar a buscarlo o a atenderlo, llego aquí, no va a venir. El pastor el primer día dijo, no va a venir nadie, menos si son adolescentes. Y yo estaba más descreída que otro poco porque decía, son adolescentes, 15, 16, 14, 13 años, adolescentes, ¿qué me van a dar? No van a venir. Damos vuelta a la camioneta el primer día. Yo no sé, salieron de todas partes. De todas partes. ¿Saben lo primero que dicen? Y ahí entendí que el Señor por ahí te transmuta, te cambia el vocabulario religioso, el vocabulario creyente. ¿Qué esperaría que dijera cuando me ve? ¡La pastora! ¿Sabe
pasaje dice, ¿qué dice? La nona. Ahí viene la nona. Soy la nona de un pueblo entero, de un barrio completo. Y vienen los chicos corriendo. Creo que eso nos está faltando. Y el Señor me enseñó y me educó en estos días en la calle con la edad que tengo. Educó mi vocabulario. ¿Cómo va a decir la nona si yo soy la pastora? Porque eso están necesitando ese valle de huesos. Que alguien suelte la palabra. Por eso le dijo el Señor al profeta, vivirán. Lee lo que dice. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Eran muchísimos, no eran 2 o 3, sobre la faz del campo, pero estaban secos de gran manera. Vuelvo a repetir, sé que este pasaje es solamente para el pueblo de Israel, pero yo lo quise traer en esta tarde para nuestras vidas, para nuestros ministerios, pastor, porque sé que si nos dejamos mover por el Espíritu de Dios, Él puede hacer grandes cosas. Pero si nos movemos nosotros por nuestra propia, lo que a mí me parece, por lo que yo creo, por lo que yo conozco, vamos a ir en picada. Creo que tal vez también nos va a cambiar un poco el lenguaje religioso. No lo sé. Déjese llevar por el Espíritu de Dios. Todos estos días estaba en Quineso, estaba en casa y oraba al Señor en las horas que me ponía con esos aparatos en la espalda. Oraba al Señor y le decía, Espíritu de Dios, así como me convenciste cuando tenía 13, 14 años, convéncelos a ellos. Habla con ellos, trata con ellos, porque yo no podría convencerlos de nada, ni de una dirección. Decía, esta señora está loca, no es ni ahí. Sin embargo, el Espíritu de Dios sí lo puede decir. Le decía, el Espíritu de Dios, convéncelos, trátalos, háblalos. Manifiéstate a ellos, que ellos te puedan conocer. Uno, el primer día nomás me dijo, yo no creo en Dios. El primer día, 17 años. Y el Espíritu de Dios me dio una respuesta justa. Eso fue un martes, el domingo lo teníamos acá. ¿Quién lo hizo? ¿Ella? No, el Espíritu de Dios. No lo hice yo. No hay mérito ninguno en mí. Es más, les aburriría. Pero es el Espíritu de Dios el que hace. El que va a hacer cobrar vida a esos huesos secos en gran manera. Adolescentes, jóvenes que mañana serán hombres y que se pueden perder tras una copa de alcohol, una droga o una horca o que se quiten la vida. Secos en gran manera. Usted puede, vos segundo podés afectar. Usted puede, ¿a dónde voy a ir? Cuando vas al hospital, al médico, a la clínica, no sé dónde va. Cada uno en su escuela, en su trabajo, pueden afectar. Bien. El pastor cada vez que va a la estación de servicio siempre está hablando a alguien, ¿dónde entra? Y no es que quiera poner a nadie, por ejemplo, simplemente que debemos afectar. Para eso está puesto la iglesia. Y el Señor, así como llamó a Elías, a Eliseo, a Ezequiel, a Juan el Bautista, quiere llamarte y te está llamando. Y te está diciendo, quiero que tú afectes a tu lugar donde habitas. Quiero que tú afectes. A lo mejor yo pensaba que este profeta no hubiera afectado en su sacerdocio a nadie, si no hubiera permitido al Señor que hubiesen sido llevados cautivos. Si no hubiera pasado por el desierto. ¿Vio el desierto que a nosotros no nos gusta? Que no lo queremos, no, otra vez el desierto, yo no quiero. ¿A quién le gusta el desierto? A nadie. A mí no me gusta el desierto. Pero tengo una noticia para usted y para mí. Que los desiertos son los que las escuelas de Dios, las universidades de Dios, donde Él te capacita y me capacita. Porque en el desierto aprendes a depender de Él. Sin ir más lejos, ¿quién soy yo para no querer ir al desierto? Jesús, el Hijo del Dios viviente, fue llevado después de haberse bautizado. ¿Por quién? Por
por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y cómo salió de ahí? Comienza su ministerio. Ahí comienza su ministerio. Salió triunfante, venciendo a los argumentos del infierno entero. Tuvieron que temblar porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pudo salir adelante, pudo salir triunfante, pudo salir en victoria. ¿Y quién soy yo? Nancy Cifuentes, para que no quieras entrar por el desierto. ¿Sabes qué va a hacer papá? ¿No querés? ¡Pum! Al desierto. Porque yo puse algo en ti. Y yo estoy reclamando lo que puse en ti. No sé para quién es esto. Primero fue para mí. Yo puse algo en ti y te dije un día que sería de ti. Y yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo lo dije y lo haré. Contigo o sin ti. Si tú quieres o no quieres. ¿No quieres? Tú. ¿Vivirán estos huesos? Es la respuesta que nosotros podemos dar. Amén. Tú lo sabes. Yo no lo sé. Tú lo sabes. Estamos otra vez, digo y repito, en un tiempo que la sociedad completa, la humanidad entera está en crisis. Diga conmigo, la humanidad completa está en crisis. La humanidad completa está en crisis. ¿Pero te lo crees? Si hasta a veces uno está en crisis, ¿o no? Vive en crisis. Crisis física, el nombre que usted quiera poner, pero sigue el Señor confiando en ti y te sigue preguntando, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Crisis. Los grandes aviadores que hoy usted lo encuentra en internet, lo busca y lo va a encontrar seguramente, muchos. Me faltarían dedos de la mano para decir cuántos, hombres y mujeres, que pararon revoluciones en Nueva Inglaterra y cuántos hombres más que se dejaron usar y pararon crisis. ¿Sabe por qué? Mire hacia afuera. ¿Sabe por qué la sociedad está como está? ¿Sabe quién es el culpable? Usted va a decir el diablo. No, él no es el culpable. Y no quiero que no estoy diciendo con esto que es el sancocho. No le voy a dar gloria a quien no la tiene, porque está derrotado. ¿Sabe quién es el único culpable de que la humanidad esté en crisis? Nosotros. Porque estamos así, muy tranquilos. Ay, qué bendecida que estoy, quiero ser más bendecida y hago cosas para ser bendecida. Y nunca nos conformamos con lo que el Señor nos da. Siempre estamos haciendo algo más para añadirle bendición. Y el que añade no somos nosotros, es Él. Crisis. Y el Señor está a punto de decirle a su iglesia, sube acá. Pero estamos en Orsay, pastor, como iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia de Amanecer solamente, de la iglesia mundial. Aquel que Él compró a precio de sangre. Estamos en crisis. ¿Sabe que antes? Y uno no espera eso ni quiere esto. Pero antes, en el tiempo después que fue crucificado el Maestro, los que se hacían llamar discípulos, porque así se los conocieron a los discípulos, murieron en forma trágica más del 70%. En los circos romanos, comidos por los leones, incendiados, matados a flechazos, crucificados cabeza arriba, cabeza abajo, como sea, los mataban. Y sabe que cada gota de esa sangre regaba una semilla de un cristiano que nacía. Y hoy, ninguno de nosotros estamos siendo perseguidos. Por eso estamos tan cómodos, mirando a nuestro ombligo. Iglesia, el Señor me dijo a mí, a usted no le dijo, me lo dijo a mí y me sacudió. La nación, el mundo entero está en crisis y yo quiero levantar
a mis profetas. Una voz que clame en medio del desierto. Hoy los ministerios queremos ser profetas. Hoy me levantaron profeta. ¿A dónde profetizo? Dice el Señor. Soy apóstol porque no abrí nada, pero bueno, digo que soy apóstol porque es lindo decir que soy apóstol. Y resulta que el Señor nos mira y dice, no puedo confiar en ti, tenés un barniz de ego tan grande que no te puedo usar. Eso me dice el Señor a mí. Tenés un barniz tan grande de comodidad que te quiero sacar y no querés salir, te voy a tener que sacar. ¿Eso queremos? Hagamos entonces lo que Él nos dice. Ezequiel, ¿vivirán? Tú lo sabes.